El perímetro de un rectángulo es de 70 centímetros, su diagonal es de 25 centímetros. Encuentra la longitud y la anchura. Entonces, si este es nuestro rectángulo, esta es la longitud y este es el ancho, y los lados opuestos tienen la misma longitud, por lo que también es el largo y también el ancho. Sabemos que la diagonal de este enlace aquí es de 25 centímetros, y también sabemos el perímetro o la distancia alrededor del rectángulo es de 70 centímetros. Como el perímetro es de 70 centímetros, sabemos que 2 litros más 2 vatios equivalen a 70. Ahora desde aquí, escribamos la longitud L en términos de W resolviendo esta ecuación para L. El primer paso es aislar el término L restando 2 vatios en ambos lados. Simplificando, tenemos 2 litros menos 2 vatios es 0, por lo que tenemos 2 litros es igual a 70 menos 2 vatios, y ahora dividimos ambos lados por 2. O dividir cada término por 2. Simplificando aquí, tenemos 1 litro L igual, 70 dividido por 2 es 35. Y aquí, tenemos 2 divididos por 2, lo que simplifica el 1, dándonos solo menos W, así que ahora, podemos decir que L es igual a 35 menos W. Recuerde que nuestro objetivo aquí es determinar la longitud y el ancho de este rectángulo. Observe que la diagonal corta el rectángulo en 2 triángulos rectángulos. Centrémonos en este triángulo superior derecho aquí. Podemos establecer una ecuación en términos de W ahora usando el hecho de que para nuestro triángulo rectángulo, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado, donde A y B son las longitudes de las patas, y C es la longitud de la hipotenusa. Observe cómo, para el teorema de Pitágoras, esta es la hipotenusa, C, y estas serían las patas del triángulo rectángulo, llamemos a esto A, y llamemos a esto B. Lo que significa W al cuadrado más. De nuevo queremos una ecuación en términos de una variable, por lo que no usaremos L, usaremos 35 menos W, así que tenemos más el cuadrado de 35 menos W. Debe ser igual a 25 al cuadrado. Ahora simplificaremos y resolveremos W. Tenemos W al cuadrado más 2 factores de 35 menos W. Es igual a 25 al cuadrado, que es 625. Ahora, para multiplicar los dos binomios, donde tenemos 4 productos, 1, 2, 3 y 4. Tenemos W al cuadrado más 35 veces 35 es 1225. Y luego tenemos 35 veces negativo W, que es negativo 35 vatios, y luego este producto también nos da un negativo 35 vatios, entonces tenemos menos 70 vatios, y luego W negativo veces negativo W es W al cuadrado, entonces tenemos más W al cuadrado igual a 625. Simplificando el lado izquierdo de la ecuación. Tenemos dos términos similares aquí, lo que nos da 2 vatios al cuadrado. Menos 70 vatios, y luego tenemos más 1225 es igual a 625. Y ahora restamos 625 en ambos lados. Lo que nos da 2 vatios al cuadrado menos 70 vatios 1225 menos 625 es 600, por lo que tenemos más 600 es igual a 0. Observe cómo tenemos una ecuación cuadrática, que ahora podemos resolver factorizando. Recuerde, el primer paso en la factorización es factorizar el máximo factor común, que en este caso es 2. Si factorizamos 2, nos quedamos con W al cuadrado menos 35 vatios más 300. Si esta cuadrática entre paréntesis factoriza, se factorizará en 2 factores binomiales. Porque tenemos una W al cuadrado aquí, que es igual a W por W, tenemos un factor de W aquí y un factor de W aquí. Y los términos constantes, o los segundos términos, en cada binomio estarán los factores de 300 que se suman a los 35 negativos. Esa no es una pregunta fácil, pero negativo 15 veces negativo 20 es positivo 300. Y negativo 15 más negativo 20 es negativo 35. Lo que significa que un factor binomial es W menos 15,
y el otro factor binomial es W menos 20. Ahora, usando la propiedad del producto cero, si este producto es igual a 0, W menos 15 es igual a 0 o W menos 20 es igual a 0. Resolviendo para W, tenemos W es igual a 15 o W es igual a 20. Ahora tenemos la información que necesitamos para responder la pregunta. La longitud, L, nuevamente es igual a 35 menos W. Usemos W igual a 15, lo que nos da 35 menos 15, que es igual a 20, y esta es la longitud, sería 20 centímetros. Y el ancho, que es igual a W, es 15 y, por supuesto, esto es centímetros. Y quiero mostrar qué sucede si usamos W es igual a 20. Si usamos W es igual a 20, tendríamos la longitud es igual a 35 menos 20, que es igual a 15 centímetros. Y el ancho, si estamos usando W es igual a 20, es de 20 centímetros. Pero típicamente, si la longitud es un lado más largo, y el ancho es un lado más corto, y por lo tanto, diremos que la longitud es de 20 centímetros y el ancho es de 15 centímetros. Espero que hayas encontrado esto útil.